Hola amigos, empezamos este nuevo día en Nueva York haciendo un frío hermoso. Creo que nunca había madrugado con tanto cariño. Me levanté 6 de la mañana porque ayer vine a la Estatua de la Libertad, pero estaba completamente lleno esto de gente. Esto es Battery Park y la fila iba hasta por allá y hoy la fila está acá. Hace 7 años no pude ir, también por tiempo y porque en esas fechas ya estaba todo vendido. Y hoy pues ya estoy acá súper contento y ustedes van a vivir esta aventura conmigo, así que empezamos este video rumbo a la Estatua de la Libertad. Bueno mi gente, nos fuimos, ya pasamos la fila, fueron aproximadamente 15 minutos de espera. Ayer esperé 1 hora y no pude avanzar nada, pero hoy sí avanzamos. Ya pasamos la fila de revisión. Les voy a dar un consejo: traten de no traer correa, de venir lo más ágil posible para que cuando pasen los escáneres y todo eso no se tengan que quitar muchas cosas. Listo. Y les recomiendo que traten de tener todo en una mochila para que simplemente coloquen la mochila y ya no tengan que ponerse a sacar todos esos bolsillos. Bueno amigos, ya estoy acá en la Estatua de la Libertad, como se dan cuenta. Acuérdense de reclamar un audio tour, vienen en todos los idiomas posibles y pues con audífonos se escucha mucho mejor porque acá si no tendrían que estar como en el teléfono, entonces se cansarían. Y el audio tour te da información de todo lo de la estatua, entonces vamos a ver cuánto tiempo me gasto acá conociendo todo esto. Vamos. Entonces hay una película de 10 minutos donde te muestran toda la historia de la Estatua de la Libertad, como Bartoli y toda Francia empezaron a hacer este regalo a los americanos por el final de la guerra, por el final de la abolición también de la esclavitud. Y bueno, este es el museo, acá están todas las personas. La audioguía es muy buena, te da información sobre toda la historia que llevó a esta estatua, este gran invento de Bartoli, regalo a los americanos. Y pues como se dan cuenta, esto tiene muchísimos significados y es muy bonito, van a aprender demasiado. Les recomiendo que lo escuchen con el audioguía. Y sí, ahí estoy siendo parte de la estatua. Ahí está la banderita de Colombia. Bueno. Bueno amigos, les comento un poquito sobre la Estatua de la Libertad. En 1806 esto era un fuerte. Esta parte de acá, esto que ven acá, donde está la gallotica allá, o la gallota, en esta parte de acá era todo el fuerte. Esto tiene una altura de 7 metros y estaba diseñado pues para prevenir un ataque y que todas las balas rebotaran en estas paredes. Años después, cuando acaba la guerra, Bartoli, una vez cuando vino a Nueva York, en la parte de allá, que es el puerto, o sea, la mayoría de gente llegaba era por esa parte de allá, que es todo este puerto, toda esa parte de ahí. Y se le ocurrió la idea pues de hacer esta locura. Se demoró mucho tiempo, entonces muchas personas creen que esto fue construido con la estatua. No, eso ya estaba, eso estaba hace casi 80 años, eso ya estaba ahí. Y lo que hicieron ellos fue pues construir eso. En Francia lo que hizo Bartoli
fue la estatua como tal, todo lo que es lo verdecito, lo que vemos ahí. Eso lo desarmaron, no es que la trajeron en un barco ahí, no, eso lo desarmaron todo y la trajeron y la armaron acá. Pero lo que más se demoró fue el pedestal. El pedestal tenía que resistir completamente esta estructura y el pedestal fue lo que más tomó. Finalmente, cuando ya lograron, después de muchos diseños, y ahí están viendo las fotos en el museo, fue que lograron hacer el pedestal para colocar esta maravilla. Liberty than anyone else. Bueno amigos, acá está That's Bartoli. because I designed her. Did you know that Lady Liberty was the largest statue ever built? Obviamente toca hacer la parada de la comida. Qué mejor que comer una Beast Burger. El precio total fue de $15. Está bastante grande comparada a las otras que he comido acá. Y pues, qué mejor que comer acá en la isla de la Estatua de la Libertad. Imaginen este lugar hace más de un siglo. Miles de personas llegando todos los días buscando una mejor vida. Damas y caballeros, esto es Ellis Island. Este lugar tan famoso que recibió a tantas personas de todo el mundo funcionó hasta 1954, cuando Ronald Reagan decidió cerrar este lugar porque la cantidad de inmigrantes era tremenda. Imaginen miles y miles de personas entrando acá. Muchos tenían que quedarse acá por semanas esperando a que los aceptaran entrar a los Estados Unidos. Esto, por así decirlo, era un puente fronterizo y todas las personas venían acá a buscar una mejor vida. Acá como tal, esto es todo lo que era Ellis Island, los dormitorios, donde las personas entraban, el salón de registro que ya les voy a mostrar. Y acá al frente eran donde se trataban todas las enfermedades a las personas con casos graves. Y en esa parte de allá los tenían aislados en todo eso. Esos son cuartos. Entonces toda esa parte de allá no está abierta al público. Si se pueden dar cuenta, hay unas personas con unos cascos especiales. Hay gente que tiene que entrar con permisos especiales porque algunos lugares de allá tienen enfermedades que se les pueden transmitir a las personas. Entonces eso está clausurado para algunas personas. Si se dan cuenta, ellos solamente están caminando alrededor, más no están entrando. Ellis Island, acá está. Vamos a entrar, vamos a conocer esta maravilla, esta hermosura. No olviden reclamar el AudioTour. Acá en Ellis Island dan información sobre todo lo que fue la historia de la inmigración en el mundo. Súper interesante, tómense su tiempo, aprendan. Si no saben inglés, escojan el audioguía en español y disfruten porque van a aprender demasiado. A mí me encantan los museos y pues vamos a ver cuánto tiempo me demoro acá porque son 3 exhibiciones súper grandes. Todo sobre inmigración. Aparte de todas las líneas temporales, hay muchísimas cosas interesantes también. Estén pendientes de lo que hay acá abajo, que muestran información, hacen preguntas para que las personas interactúen más con todo esto, ¿no? Por más de 2 décadas en este salón llegaban todos los inmigrantes y esperaban acá, en este mismo lugar. Esperaban acá que fueran registrados por los oficiales para poder vivir acá en Estados Unidos. Imaginen la cantidad de personas de todas partes del mundo en este lugar, esperando, buscando una nueva vida, otros buscando mejores oportunidades, otros porque les tocó salirse, porque los desplazaron. Imaginen cuántas personas estuvieron en este lugar. Y queda uno a veces sin palabras. Acá también pueden dejar un mensajito de amor, de apoyo a todas las personas. He estado leyendo muchos de Colombia, de muchas partes del mundo.
y es bastante duro porque casi todos ellos tuvieron que abandonar su hogar. Entonces dejen su huellita acá y si pueden busquen el mío. Súper bueno para recalcar de todo eso era que todo lo que se hacía en Ellis Island era tan bueno para la gente que llegaba, que de alguna forma si tú llegabas sin problemas al país, sin dañar, digamos, sin mentir y si no llegabas enfermo, o sea, todo lo que vieron ahorita era como todo el proceso de registro que tenían que hacer las personas. Podían vivir acá durante semanas esperando entrar a los Estados Unidos. Después de que terminaba todo eso, a la gente les sugerían que por favor aprendieran el idioma para poder ser ciudadanos como tal, ya americanos. Muchos de ellos fueron rechazados, pero una gran cantidad entró. Y pues acá están viendo pues todos los letreros. Y acá está el de español. Entonces lo que les decían era como que aprendan el lenguaje para que ustedes puedan vivir acá en Estados Unidos. Parte de este recorrido por Ellis Island es los dormitorios y acá después de la restauración, porque esto es en 1954, el gobierno de Estados Unidos detuvo la entrada de tantos inmigrantes al citar este lugar. Estas eran las camas donde tenían que dormir y esperar durante mucho tiempo su entrada a los Estados Unidos. Y pues acá en los cuartos pues ahí están los lavamanos y estas son las camas. Se podrán dar cuenta que la cama es pequeña, era lo que había una almohada. Imaginen así como yo estoy en estos momentos, una persona llegando de otra parte del mundo y ver la Estatua de la Libertad, lo que representaba. Una nueva oportunidad, miedos, tal vez fracaso o esperanza, o precisamente la palabra libertad. Este recorrido por Ellis Island y la Estatua de la Libertad que está allá al fondo, hermosa como siempre. Voy a volver por ti, corazón, voy a volver por ti. Vengan porque la experiencia es muy bonita, es muy hermosa, se la recomiendo mucho. Vengan con tiempo, vengan cómodos, madruguen, eso sí, madruguen para que cojan los primeros ferries para la isla, porque en el día se llena bastante y todo el mundo quiere la mejor foto, entonces es mejor madrugar para que puedan tomar esa foto hermosa con la Estatua de la Libertad y luego venir a Ellis Island a conocer un poco de la historia de la inmigración. Desde aquí se ve que no te ama. Bueno amigos, desde la Estatua de la Libertad despido este video. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido muchas cosas. Hagan el esfuerzo de venir. Créanme, la experiencia vale la pena. Lo que representa la Estatua de la Libertad es completamente diferente a lo que nosotros creemos al otro lado del mundo, por así decirlo. Y acá les van a contar toda esa historia. Y espero que les haya gustado el video. No olviden compartirlo, darle me gusta y nos vemos en otro video acá en Nueva York. Chao. Quiere chiclón, quiere chiclón.